Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo. Le damos la bienvenida a su canal Frecuencia 33. Hoy, en otra nueva entrega, otro nuevo estudio. Hoy estaremos hablando el capítulo número 3 de una serie de 4 capítulos que habíamos titulado que es el dinero que se mueve en las instituciones. En días pasados hablamos del diezmo, luego hablamos de la ofrenda y el día de hoy le toca a los pactos. ¿Ok? Entonces, ya entrando en contexto, vamos a poner este estudio en manos de Dios para que Dios nos ayude y sea la guía. No sin antes decirle que si es de su agrado, por favor denle like a este estudio para que podamos seguir avanzando en este camino, que es el estudio para que muchos hermanos se despejen algunas dudas con relación a la palabra de Dios. Oremos. Señor Dios Yahweh, llegamos a tu presencia humillados y arrepentidos para pedirte perdón por nuestras faltas y debilidades. Señor, ponemos en tus manos este estudio para que por favor nos guíe y nos ayude a entender tu palabra y avanzar cada día. Pedimos que tu Espíritu Santo sea la guía para entender, comprender toda tu palabra. Te hacemos llegar toda esta súplica y petición a través de Yahshua, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ok. Pacto. La definición de pacto, buscada en el diccionario, dice que pacto es concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplirlo o a cumplir lo que están estipulando. ¿Ok? Entonces esto es la definición de pacto. ¿Qué vemos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios vemos que Dios hace un pacto con Noé. ¿Cuándo hace un pacto con Noé? Recordemos entonces en el diluvio, cuando Dios manda el diluvio, ¿ok? Entonces, que murió toda carne con la excepción de la familia de Noé y algunos animales que Dios le había dicho que entraran en el arca. Entonces, Dios establece un pacto con Noé. Lo podemos ver, vamos a buscarlo en Génesis 8. Vamos a ver qué dice Génesis 8:20. Génesis 8:20. A ver qué dice. Dice acá: luego erigió Noé un altar a Yahweh, y tomando de toda bestia limpia y de toda ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Y al percibir Dios el grato aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahí vemos que Dios dice que no va a maldecir más la tierra por culpa del hombre, que fue el diluvio que él envió. Entonces, por lo tanto, de ahora en adelante, durante todos los días de la tierra, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En el capítulo 9 de Génesis continúa diciendo: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense en la tierra. Entonces, este es Dios haciendo pacto con Noé. ¿Ok? Entonces vemos que ya Dios hace un pacto con él, con los hijos, de manera que él no va a volver a dañar la tierra de la forma como se hizo.
Entonces, seguimos leyendo acá que dice, entonces Dios dijo a Noé y a sus hijos que estaban con él, he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con su simiente después de ustedes. Yo establezco mi pacto con ustedes, ¿ok? Y puso una señal de ese pacto. La señal de ese pacto es el arco iris. El arco iris que siempre vemos cuando cesa la lluvia. ¿Okay? Esa es la señal del pacto. Pero la señal no es el pacto, es una señal. No es más fuerte la señal que el pacto. Entonces vemos ahí, primer pacto que hace Dios con el hombre. ¿Ok? Porque por allí se ha visto en algunas instituciones donde dicen que el hombre pacte con Dios. Hermano, el hombre no pacta con Dios. No. Él pacta cuando Dios lo dice. Es decir, la primera palabra viene de Dios, entonces el hombre afirma el pacto. Porque del cielo a la tierra es pacto, pero de la tierra hacia el cielo es voto. ¿Okay? Nosotros no podemos pactar con Dios por iniciativa propia. No, no es así. No está escrito, la escritura no lo avala. ¿Ok? Entonces vemos que Noé, Dios hace un pacto con Noé y sus hijos y pone una señal. La señal es el arco iris. Entonces vamos entrando en contexto con relación al pacto, que no tiene nada que ver con dinero, que yo voy a pactar por Dios para que Dios me cumpla esto y me haga aquello. No. No. Si Dios lo dice, entonces ahí sí podemos pactar, cuando la iniciativa es de Dios. Pero cuando la iniciativa es de nosotros, no aplica pacto. ¿Ok? Aplica es voto. Entonces ahí vemos parte de lo que inicia Dios con relación a lo que es pacto. Continuamos. Después sigue otro pacto que Dios hace con Abraham. ¿Ok? Vamos a ver qué dice ese otro pacto que Dios hace con Abraham. Buscamos en Génesis 17. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Dice, aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios sé agradable ante mí y estableceré mi pacto entre tú y yo y haré de ti una gran nación y te multiplicaré. Ahora bien, entonces Abraham se postró sobre su rostro a Dios y habló con él diciendo, he aquí mi pacto lo establezco contigo y serás padre de multitudes, padre de naciones, y no te llamarás más Abraham, sino que te vas a llamar Abraham. ¿Okay? Un pacto que establece Dios con Abraham el momento que él sale de su parentela y todo aquello, porque recordemos que hemos visto en estudios anteriores que hay un proyecto. El proyecto es la venida del Mesías. Entonces hay que hacer un pueblo y el pueblo en este momento se está haciendo a través de Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham a esa edad de 99 años, diciéndole que sí, va a ser padre de multitudes. ¿Ok? Recuérdense que para el tiempo la esposa de Abraham no podía tener hijos. Ok. Entonces ese pacto que hace Dios con Abraham también le pone una señal. Y la señal de este pacto es la circuncisión. ¿Ok? Entonces todo varón será circuncidado. Dice en el mismo capítulo 17, 10, dice que todo varón será circuncidado. La señal del pacto entre tú y yo. Entonces vemos aquí que este
otro pacto que hace Dios con el hombre, en este caso Abraham, también le pone una señal, que es la circuncisión. ¿Ok? Entonces, hasta ahora vemos que Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Continuamos con, hay otro capítulo aquí que es el Éxodo 19. Vamos a ver qué dice Éxodo 19. Buscamos aquí en la Biblia a ver qué dice Éxodo 19. Estamos estudiando lo que significa pacto, qué nos dice Dios del pacto. Entonces, en Éxodo 19, dice acá, está todo el pueblo con Moisés en el desierto. Ya han salido de Egipto. Entonces, están congregados allí. Entonces dice, al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. ¿Okay? Entonces subió Moisés hacia Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirá a los de la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces más adelante dice, ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque la tierra es mía, dice Dios, y ustedes serán para mí un reino de sacerdote y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Dios habla con Moisés, esto es cuando le va a entregar las tablas de la ley, tablas de los mandamientos, y más adelante viene lo que es la ley. Entonces, si ellos se someten a la ley y a todo cuanto Dios dice, entonces Él será para ellos su Dios y ellos serán su pueblo santo. ¿Ok? Entonces vemos que Dios establece un pacto con el pueblo de Israel. En este momento son las 12 tribus de Israel, o sea, los hijos de Israel, a través de Moisés, que es el encargado que está dirigiendo a toda la gente allí cuando ellos están en el desierto. Entonces, este otro pacto que Dios hace con el hombre también tiene una señal. ¿Ok? Y la señal es que deben de guardar el día sábado de reposo. ¿Ok? Entonces vemos que estos pactos hasta aquí tienen una señal. Entonces, el primero vemos que es el arco iris, el segundo es la circuncisión, y el tercero, que es el que hace por medio de Moisés al pueblo de Israel, es que ellos deben guardar el día de reposo. Y más adelante Dios pone el día de reposo ya dentro de la ley. ¿Ok? Hasta aquí vemos lo que hemos leído de los pactos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es voto. ¿Ok? La definición de voto dice acá que es promesa verbal que se hace a Dios como respuesta a un favor recibido. Y la diferencia entre pacto y voto: pacto es un acuerdo y voto es una promesa. Entonces nosotros podemos hacer voto. Podemos hacer pacto cuando Dios nos lo dice, pero nosotros hacia arriba es voto. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, lo vemos a través de su escritura.
Vamos a buscar uno de los primeros votos que hacen por aquí. Lo hace Jacob. Jacob, cuando está en Betel, que sueña con una escalera donde ángeles bajan y suben, él dice a Dios: si tú me guías en este camino, él va hacia la casa de Labán a buscar a su esposa. Dice: si tú me cuidas en este camino y me prospera y hace que yo vuelva, todo bien, el diezmo de lo que tú me des, yo apartaré para ti. Ese es un voto, es una promesa. ¿Ok? Otro de los votos que vemos acá en la palabra, vamos a buscarlo en Primera de Samuel. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Okay? En Primera de Samuel, capítulo 1, vemos que Ana, que es la mamá de Samuel, ella es estéril, ella no puede concebir hijo, ¿okay? Y ella hace un voto a Dios, ¿okay? Recordemos que para el tiempo de Samuel vemos al sacerdote Elí. Entonces vamos a ver qué dice acá sobre el voto que hace Ana. Entonces ella hizo voto y dijo: oh Yahweh de los ejércitos, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, y concede a tu sierva descendencia de varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Ok? Ese es el voto que hace Ana. Entonces Eli, que es el sacerdote, que escucha la petición, bueno, no escucha la petición, escucha el mover de los labios de Ana. Cree que ella está embriagada porque cree que está hablando sola. Entonces Dios le concede a Ana un hijo. Ese hijo va a ser Samuel, quien se va a criar en el templo, allí con el sacerdote Elí. ¿Okay? Vemos ahí un voto que hace una persona. ¿Okay? Y va a ser el profeta Samuel. ¿Okay? Un profeta que Dios lo utiliza mucho para los tiempos de los primeros reyes de las tribus de Israel. ¿Ok? Entonces hemos avanzado con relación al tema de hoy, que es pacto. Nada de esto tiene que ver con dinero. ¿Ok? Nada. No tiene que ver con dinero. Ahora, la promesa, cuando uno hace un voto, ya está comprometido. Y si haces un voto, dependiendo lo que tú estés pidiendo y lo que tú vayas a dar, bueno, debe cumplirse. ¿Ok? Entonces vemos que pacto, cuando Dios hace con nosotros, nosotros hacia el cielo, es voto. Hay una promesa por aquí que es bueno tomarla en cuenta, que es una promesa que hace Dios a David. Dios promete que sobre la casa de David va a venir el Mesías. Vamos a ver qué dice. Vamos a buscar Segunda de Samuel. Vamos a ver qué dice Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel dice Dios a David: cuando se terminen tus días y hayas dormido con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, quien procederá de tus lomos y afirmará su reino. Y él construirá una casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono en su reino. Ahí se está refiriendo Dios al Mesías.
Entonces vemos cómo Dios está haciéndole una promesa a David que sobre su descendencia va a venir el Mesías. Y así fue, porque sabemos que el Mesías vino de la casa de Jesé. Entonces vemos que todo esto, lo que es pacto, lo que es promesa, lo que es voto, cómo se cumple. Entonces allí Dios cumplió la promesa de que su hijo viniera por la casa de David. Ok, el último pacto que nosotros vemos en la palabra es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el que hace el Mesías. Ok, el Mesías hace el nuevo pacto y eso lo podemos ver en Lucas 22. Vamos a ver qué dice Lucas 22. Lucas 22:20 dice acá: de la misma manera, después de haber cenado, dijo acerca de la copa: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Por causa de ustedes es de derramar. Pero he aquí, la mano del que me va a traicionar está en esta mesa. Eso es cuando están en la última cena, la famosa última cena. Entonces el Mesías levanta la copa, pues dice que este es el nuevo pacto, el pacto de la sangre, mi sangre sea derramada para el perdón de los pecados. Recordemos que en esa misma mesa está Judas, que es el que lo va a traicionar. Como veíamos nosotros en el estudio pasado de la muerte, él tenía que ser asesinado, tenían que matarlo porque la muerte no iba a llegar por condiciones solas a él, porque él en su humanidad no tenía pecado, y él es el reflejo de lo que era la expiación que se hacía con los corderos. Cuando se llevaban los corderos al tabernáculo, para que la sangre del cordero servía para la expiación de pecado, pero tenían que llevar siempre corderos y eran degollados y todo aquello. Pero el sacrificio que hizo el Mesías ya valió por todos los corderos. Ya. Entonces, en Cristo tenemos salvación. ¿Okay? Hay una palabra que dice que Cristo murió por muchos. En otros capítulos dice que murió por todo. No es que haya una contradicción, no, porque Cristo murió por todo, y por todo aquel que lo reconozca y considera que Él murió por sus pecados, entonces murió por todo. Entonces, murió por muchos, también aplica porque muchos no reconocen al Mesías, no lo reconocen. ¿Okay? Y dentro del mismo pueblo de Israel, muchos no reconocen al Mesías como mediador y salvador entre Dios y la humanidad. ¿Okay? Entonces, por eso es que dice que murió por mucho. Usted lo reconoce como su salvador, entonces Él murió por usted. La palabra es clara, no se contradice. Lo que es que hay que examinarla bien, siempre con la guía del Espíritu, porque el Espíritu habla del Espíritu. Entonces hasta aquí vemos que el último pacto lo hace el Mesías en la última cena. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, ¿ok? Sobre el pacto, sobre el nuevo pacto. Pues vamos a buscar en Segunda de Corintios. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios con relación al nuevo pacto. En Segunda de Corintios 3:6 dice acá: nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto,
no según la letra, sino según el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ok? Vemos aquí la escritura de Pablo como un poco enredada, pero recuérdense que Pablo es una figura que en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo. Pablo es muy fuerte, ¿ok? Y conoce la ley, conoce muy bien la ley. Y por eso es que él tuvo el encuentro directo con el Mesías, que fue que le cambió la mentalidad, porque él era perseguidor del Mesías, perseguidor de la iglesia. Entonces, el Mesías le cambió la mentalidad y bueno, se hizo pastor, se hizo apóstol de los gentiles. Entonces, la mayoría de las cartas que escribe Pablo son hacia nosotros los gentiles. Entonces dice, vamos a leer nuevamente lo que él escribe con relación al nuevo pacto. Dice que nos hizo dignos de ser ministro del nuevo pacto. O sea, él es ministro y a la vez todo, como dice el mismo Pablo, sean seguidores de mí e imitadores de mí, como yo soy imitador del Cristo. ¿Ok? Entonces, no según la letra. Cuando él dice no según la letra, como estos pactos en relación a la ley que Dios hizo por allá con el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, es con relación a la ley. Entonces, no es según la letra, porque ¿qué hace la ley? La ley mata al cuerpo. Entonces, dice no según la letra, ¿ok? Que mata al cuerpo, sino según el espíritu que vivifica. O sea, hay una cosa ahí que es un poquito más profunda. Entonces vemos que tenemos la definición que tiene Pablo con relación al pacto, al nuevo pacto que hace el Mesías. ¿Ok? Entonces, hemos visto lo que Dios considera un pacto. ¿Ok? No hay relación con dinero. ¿Ok? Ahora, como le dije anteriormente, si usted hace un voto y dentro del voto usted pone que va a dar un dinero, ya eso es elección suya, porque se convierte en una promesa que usted está haciendo. ¿Ok? Pero para los efectos, el hombre no hace pactos con Dios a menos que Dios sea quien tome la iniciativa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos llegado al final a la definición de lo que es el estudio de pacto. Pacto y voto. Como siempre le digo, si es de su agrado y esto llegó para que usted tuviera un poquito más de comprensión con relación al dinero que actualmente se recoge en algunas instituciones, bueno, ahí está un poco claro lo que significa la palabra pacto. No es lo que hoy predican en algunos centros. ¿Ok? No tiene nada que ver con el dinero, a menos que usted lo prometa. Si les pido para continuar con estos videos, con estos estudios, para seguir adelante, que sirven de motivación y agrado, denle like si les gusta y seguimos en contacto. La próxima entrega, que ya será la última de los estudios, que son 4, es primicia. Entonces estaremos realizando en la próxima entrega estudios sobre las primicias. Bueno, hasta luego, bendiciones, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Enrique Soto. Hasta la próxima.